Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El altruismo es una doctrina dañina que propaga el autosacrificio y la subordinación. ¿El altruismo allana el camino hacia la honestidad y la integridad? ¿Puede lograr la igualdad y la armonía social? Si respondió afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, se equivoca. Casi todo el mundo asume que es moral anteponer a los demás a uno mismo, incluso las personas que eligen comportarse de manera poco ética, no suelen cuestionar el valor teórico del altruismo. Sin embargo, las consecuencias reales del altruismo rara vez se investigan. El altruismo consiste en subordinarse a uno mismo, porque requiere servidumbre, no benevolencia. Ayudar generosamente a una víctima de una desgracia no es suficiente, más bien, esta doctrina del autosacrificio afirma que uno tiene una deuda, no elegida, a la que el receptor tiene derecho moralmente. El altruismo requiere que pongas los intereses de otras personas antes que los tuyos, y sugiere que no tienes ningún derecho moral a existir por tu propio bien. Por lo tanto, para ser altruista, debes estar preparado para sacrificar tu riqueza, tus metas y tus intereses. En otras palabras, el altruismo te quita tus posesiones, dinero, tiempo y posiblemente incluso tu vida. Esas cosas ya no son tuyas, ya que ahora pertenecen a un grupo más grande o a la sociedad. Te rindes por el bien del grupo, en efecto, ahora estás sirviendo a los que tienen menos. Una propuesta reciente sobre la seguridad de las aerolíneas en los Estados Unidos ilustra la naturaleza y lógica del altruismo. Muchas compañías aéreas prohíben a las personas ciegas sentarse en las filas de emergencia. Sin embargo, la sección de Nueva York de la Federación Nacional de Ciegos se opuso a esta política por considerarla discriminatoria. La NFB propuso que se permitiera a las personas ciegas sentarse en las filas de emergencia. Esta propuesta incluso se convirtió en un proyecto de ley del Senado, que pondría en peligro a todos los pasajeros del avión en nombre de la igualdad o, en otras palabras, del altruismo. Desde un punto de vista puramente altruista, solo hay dos tipos de personas, las que tienen necesidades y las que pueden garantizar que se satisfagan esas necesidades. Es por eso que los gobiernos constantemente quitan dinero a quienes pueden proporcionarlo, y se lo dan a quienes no lo están. Los gobiernos suelen subvencionar el transporte o la agricultura, por ejemplo. La gente acepta estas políticas por su naturaleza altruista, no por su rectitud moral. El altruismo no protege el interés público, aunque supuestamente se basa en él. En algún momento de tu vida, probablemente hayas escuchado el argumento de que, en nombre del interés público, a veces es bueno subordinarse. Pero, ¿es esto cierto? No. El concepto de interés público es un mito. Los defensores del altruismo sostienen que la sociedad se beneficia del sacrificio personal. Pero esta idea es falsa. ¿Por qué beneficiaría al público construir un parque, pero no un centro comercial? Los que están a favor del parque dirían que un parque solo requiere fondos del gobierno porque no tiene una cuota de entrada, sin embargo, alguien todavía tiene que pagarlo. Los ciudadanos pagan el parque con sus impuestos aunque no lo usen y preferirían tener el centro comercial. El concepto de altruismo nos lleva en última instancia al colectivismo. Los estados modernos se basan en la idea hegeliana de que el Estado tiene derechos supremos. La naturaleza colectiva de la sociedad se convierte en parte de tu identidad, ya que tu identidad se deriva de tu pertenencia al grupo colectivo. Y cualquier forma de colectivismo, en última instancia, te hace dependiente de la sociedad de la que formas parte, lo que en la práctica te deja indefenso como individuo. Cuando un miembro de una sociedad colectiva acepta su posición como nada más que una pequeña parte de un todo, es más probable que siga ciegamente las órdenes. En el peor de los casos, el colectivismo lleva al totalitarismo. Los estados cuidan a las personas de la misma manera que los granjeros cuidan a sus pollos o cerdos. Los granjeros cuidan a los animales porque los animales producen productos, jamón, huevos, que benefician al granjero. Cumples la misma función para el Estado, eres un medio de ingresos. El Estado se beneficia gastando su trabajo, su tiempo o incluso su vida.
El altruismo te obliga a entregar tu propia mente. Nadie puede quitarte tus pensamientos, ¿verdad? Incorrecto, si te adhieres al altruismo. La doctrina altruista no solo controla tu sentido de la moralidad, sino que también te dice qué es lo que debes considerar verdad. Una persona que vive una vida totalmente desinteresada ya no tiene sus propias convicciones. El altruismo predica que el desacuerdo es malo. No son solo tus acciones las que te convierten en un sirviente del grupo, también tienes que obedecer con tus pensamientos. Esto lleva a las personas de una sociedad altruista a creer lo que se les dice. 2 por 2, en esas sociedades, no tiene por qué ser 4. De hecho, Hermann Göring, el fundador de la Gestapo nazi, defendió la inusual política económica de Hitler diciendo, si el Führer lo desea, entonces 2 por 2 son 5. Esto puede hacer que las personas crean que incluso sus vidas deberían entregarse al grupo. El altruismo no es simplemente un medio para lograr un fin, puede ser un fin en sí mismo. Eso es lo que motiva a los terroristas suicidas a sacrificar sus vidas. Y entregarte puede incluso quitarte la capacidad de amar. No puedes amar a alguien a menos que tengas tu propia identidad, y el altruismo te priva de esa identidad. El altruismo dice que no puedes considerarte importante. El amor, sin embargo, no es un acto desinteresado. Los conceptos de altruismo e interés público también llevarán a las sociedades a valorar la redistribución del dinero u otros bienes. Esto significa que hay que diluir las mejores partes de la sociedad para que coincidan con las peores. Si algunas personas no son hermosas, nadie puede serlo. El objetivo más elevado del altruismo es lograr una completa falta de egoísmo. La mayor ironía del altruismo es que ni siquiera ayuda a quienes pretende ayudar. Solo los hace dependientes de los demás y los condiciona al paternalismo. La aceptación generalizada del altruismo se basa en un malentendido del egoísmo. Incluso aquellos que se oponen al altruismo no suelen considerar el egoísmo como una alternativa viable. El egoísmo es malo, ¿verdad? Bueno, no, el egoísmo no es intrínsecamente dañino o inmoral. Suponemos esto solo porque malinterpretamos el concepto en sí. El egoísmo ha sido demonizado durante mucho tiempo. Cuando escuche el término, podría pensar en un hombre que engaña a su esposa o en un ladrón robando una casa, personificaciones morales del egoísmo. Sin embargo, eso no es lo que realmente significa el egoísmo. Los defensores del altruismo dicen que el egoísmo, por definición, perjudica a los demás. Esa idea fue propagada por Nietzsche, quien describió el egoísmo como grosero e impulsivo. Pero el egoísmo no es simplemente un intento descabellado de satisfacer el deseo. Después de todo, hay personas cuyo único deseo es consumir drogas o cometer asesinatos en serie. El verdadero egoísmo, en cambio, se basa en la razón. Los seres humanos usan la razón, la racionalidad y la lógica, para determinar lo que es bueno para ellos. Los animales, por otro lado, simplemente intentan sobrevivir, satisfaciendo cada necesidad a medida que surge. Estar en cautiverio animal por el momento no puede llamarse propiamente egoísmo. Por lo tanto, el egoísmo debe ser un acto racional. El egoísmo no nos empuja a herir a los demás, porque es más racional tratarlos bien. Comerciar es mucho mejor para ti que robar, porque robar a alguien puede hacer que te maten. Tu deseo egoísta de que no te maten naturalmente te motivaría a trabajar pacíficamente con los demás. Por lo tanto, ¿es el egoísmo lo que motiva a las personas a operar mediante el intercambio voluntario con otras personas, en el que ambas partes están satisfechas? Si eres egoísta, consideras que tus valores individuales, tus ideas y tu vida son preciosos. Esas cosas deben abrazarse y protegerse, no rendirse, y debes permanecer fiel a ti. Mismo cueste lo que cueste. Del mismo modo, no debes exigir ni exigir que otros sacrifiquen sus propios valores o su vida por ti. Incluso el amor es egoísta. Estableces relaciones con las personas que son importantes para ti. Sería absurdo estar con alguien que no te gusta solo porque lo hace feliz.
Si bien un altruista podría considerar ese martirio amoroso como una virtud, una persona egoísta lo llamaría irracionalidad absoluta. Así que si no quieres ser esclavo de las necesidades de los demás, el egoísmo es la doctrina a seguir. El egoísmo significa comprometerse plenamente con un pensamiento racional y que afirme la vida. ¿Crees que vivirás bien y prosperarás dando a los demás y haciendo sacrificios? Bueno, no lo harás. La felicidad y la supervivencia a largo plazo no pueden basarse en valores altruistas. La única manera de lograr esas cosas es a través del egoísmo. Imagina, por ejemplo, que tienes mucha sed y alguien te da una bebida venenosa. ¿Aún lo beberías para saciar tu sed? Está claro que no. La bebida es venenosa y no hay nada que puedas hacer al respecto. No es algún tipo de acertijo lógico del que puedas razonar para salir, tienes que aceptar que la bebida es una amenaza. Una persona egoísta, valorando la supervivencia, tiraría la bebida al suelo. Realmente no hay término medio entre el egoísmo y el altruismo. El egoísmo consiste en permanecer totalmente comprometido con el pensamiento racional, por lo que no hay forma de ser selectivamente egoísta. Es un estilo de vida al que debes adaptarte. Y no te sientas culpable por ser egoísta, es algo de lo que estar orgulloso. Siéntete orgulloso de haberte comprometido con un sistema de creencias que afirma la vida. El altruismo, por otro lado, descuida la vida. Si le das tu riñón a un extraño, por ejemplo, podrías estar impidiendo que tu propio hijo lo reciba en algún momento, cuando podría necesitar uno de un pariente cercano. Así que el egoísmo, en este caso, garantizaría la supervivencia de su familia. Desde un punto de vista altruista, no se juzga a las personas por lo que realmente son. Muestras piedad a aquellos que tal vez no la muestren ellos mismos. El altruismo no se basa en hechos, se basa en la compasión, pero la compasión por sí sola no es racional ni afirma la vida. En última instancia, el altruismo no está ligado a tus preocupaciones personales, por lo que no debería ser un principio rector para tu vida. El egoísmo es la ruta lógica. Pero, ¿cómo sería realmente una sociedad basada en el egoísmo? El egoísmo resulta en un capitalismo funcional, el altruismo resulta en una esclavitud improductiva. ¿En qué te hace pensar el término capitalismo? ¿Qué hay de la libertad? Ambas ideas se basan en el egoísmo, no en el altruismo. La libertad es un concepto fundamental, pero la idea de un gobierno que te conceda la libertad es incompatible con el altruismo. La libertad y la razón están inextricablemente vinculadas. Es por eso que los Estados Unidos se fundaron con la idea de que los humanos son seres racionales. Una sociedad que valora a las personas, y sus derechos no tiene espacio para amos ni sirvientes, por lo que tampoco tiene espacio para el altruismo. El capitalismo considera que los derechos del individuo son absolutos. La propiedad o el sustento de una persona no pueden apropiarse en nombre del bien colectivo. Una sociedad libre y capitalista requiere una república, no un gobierno democrático. Los padres fundadores imaginaron unos Estados Unidos basados en derechos estatales limitados, en lugar de en el gobierno de la mayoría, a fin de garantizar la libertad. La democracia puede ser peligrosa. Después de todo, permitió a Hitler llegar al poder. Ningún gobierno debería tener tanto control sobre sus ciudadanos como alguna vez lo tuvo la Alemania nazi. En una sociedad capitalista, el transporte público, los parques y las bibliotecas no serían propiedad del Estado ni estarían controlados por él. Estas instituciones serían privadas, lo que garantizaría que solo quienes quieran utilizarlas tengan que pagar por ellas. Una sociedad altruista, por otro lado, sería altamente improductiva y, en el peor de los casos, podría resultar en esclavitud. Desde un punto de vista altruista, todos los seres humanos son intercambiables. Ese tipo de igualdad no es algo que deba valorarse en absoluto. Un país altruista hace que todos dependan del bienestar estatal y les priva de su pensamiento independiente. Se basa en el paternalismo y el control, y no se preocupa por la productividad. Solo una sociedad que abraza el egoísmo puede triunfar realmente en el mundo.